En el programa Memorias que Perduran de hoy, hablaremos sobre la semblanza de vida de un periodista. Un personaje que estudió licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana en La Paz y ya luego su actividad comunicacional, por un lado en la televisión, pero también el medio impreso, escribiendo columnas en el periódico Los Tiempos. Aunque hay que decir que su preferencia siempre ha sido la televisión. Estoy hablando del licenciado Javier Hurtado Yáñez, con quien en esta semblanza de vida estaremos desentrañando los caminos que ha logrado recorrer desde la infancia y si acaso hasta lo actual. Javier, grato tenerte en el programa Memorias que Perduran y agradecerte por haber aceptado esta entrevista y la alternativa de conversar sobre tu semblanza de vida. Muchas gracias, Tino. Para mí más bien un gusto y volver de mucho tiempo a este ambiente de lo audiovisual, este mundo mágico que nos transporta y nos traslada muchas veces hacia recuerdos o también hacia el futuro, dependiendo de cómo va la narrativa, de cómo va uno enfocando un programa, una película, una serie, lo que fuese. En este caso, este programa que tú tan dignamente conduces y que creo que acierta en cuanto a poner en el foco a una persona selecta o políticamente destacada o culturalmente destacada, sino también al ciudadano de a pie, como decían sui generis, el hombrecito del sombrero gris, que realmente es parte de un periodismo ciudadano. Y yo te felicito por esta iniciativa. Gracias, Javier. Primera pregunta que siempre he hecho a mis entrevistados, el lugar de nacimiento. ¿Dónde nace Javier Hurtado? Yo nazco en Potosí, en la ínclita Villa Imperial de Carlos V, que se decía en aquellas épocas. Ahora ya no sé si será ínclita, si será Villa Imperial, o ya en el proceso de cambio hemos ido cambiando el nombre, pero ahí he nacido, un 11 de marzo de 1957. O sea, soy un hombre de 2 siglos. Buenísimo. 11 de marzo, coincidimos en el día y el mes de nacimiento. Pocas. Bueno, ¿recuerdos de tu infancia? Pero tú eres más joven. No, más viejo, diría yo. ¿Ah, sí? Yo nací en 52. El 52. 52, y ahora tengo 72 años. Vaya. Bueno. Pero bueno. ¿Está bien? Sí, son cosas de la vida, como dicen, ¿no? Te decía, recuerdos de Potosí, de la infancia. Bien, antes de esas evocaciones, partiría de una cosa que me parece importante, por lo menos desde mi óptica humana, ¿no? O sea, creo, y lo estoy empezando a asimilar recién a esta edad en la que tengo, y me considero un hombre en gestación. O sea, que aún me considero que estoy dentro de un seno. En el caso de mi fe, yo soy católico, entonces me considero un hombre que se está gestando en el seno materno de la Iglesia Católica. Que sea bueno, que sea malo para el interlocutor o para la gente del público es otra cosa, pero eso. Decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, yo te puedo decir que Potosí forma parte de mi circunstancia, es un antecedente. Cronológicamente hablando, desde mi nacimiento hasta la fecha, vendría a ser más bien un segmento muy pequeño, muy breve de mi vida. Yo
fui extraído de mi Potosí natal a la edad de 10 años. Llegué a La Paz un año o meses antes y después de que estallara esa histórica guerrilla encabezada por Ernesto Che Guevara, el mítico, el hombre al que muchos consideran santo, casi divino, y sobre el que se han escrito muchos libros, tanto de gente que ha venido del exterior como gente propia, ¿no? Periodistas que han estado ahí en la cobertura de esos acontecimientos históricos y que forman parte, pues, también en mi caso, de ese recuerdo muy vago. Me acuerdo, y ese ha sido uno de los, tal vez, de los primeros contactos con el periodismo, haber visto justo con un primo mío, que en paz descanse, él ya así muy joven, era de mi misma edad, pero él ya militaba, digamos, en esa izquierda pro-guevarista. Y me acuerdo que la tapa de Presencia, pues mostraba la foto del guerrillero ya en la morgue esa, que es muy común, que muchos lo han visto a lo largo de los años, ¿no es cierto? Y decía, el Che ha muerto, y bueno, empezaba ahí. Ese ha sido mi primer contacto con la prensa, podríamos decir, porque si bien yo leía libros y textos escolares y también otros que por ahí embaucaba a mis tíos, entonces pues nunca había visto un periódico, digamos, ¿no? Así como tal. Entonces, en esa época, los periódicos de Potosí, no había un periódico, hasta donde yo recuerdo, no había un periódico propio de Potosí, como ahora hay el Potosí, ¿no? Había Presencia, llegaba el diario, pero llegaba, creo, pues, no sé por decir, 3 días después o una semana después, ¿no? Entonces, yo lo veía a mi abuelo algún rato cuando él llegaba de su finca, ahí en la casa materna, y listo, ¿no? Ahí estábamos. Pero ese primer contacto fue impactante para mí. O sea, realmente fue un choque de ver la narración. Es una foto que narraba espectacularmente ese trágico suceso de nuestra historia, y dramática hoy en día, ¿no? Que hasta el día de hoy repercute. Es como una parábola. Mira, a través de esta evocación puedo ver claramente, ¿no?, cómo ha podido esta figura, además del marketing que se ha hecho a lo largo de los años, porque es un producto del marketing el Che, ¿no es cierto?, a trascender en lo que ahora es actualmente, ¿no? Ese es su lema revolucionario que lo están repitiendo las Fuerzas Armadas Bolivianas, a quien, por cierto, el Che Guevara mató a varios de sus integrantes durante la guerrilla. Entonces, te decía, yo salgo de Potosí. En Potosí he estudiado en la escuela Felipe II Manzano, o Felipe Manzano. Una escuelita pública. Era muy niño, y tengo que decir que en esos tiempos, y aprovecho, ayer ha sido el Día de la Madre, realmente de agradecerle infinitamente a la madre que tengo, que aún todavía está con vida, Dios permite que esté con vida, pues ella a la tierna edad de 4 años me enseñó a leer y a escribir ahí en la casa, mientras ella estaba haciendo las cosas, arreglando en la cocina o la casa. Yo en una mesita ahí hacía unos palotitos. Todavía no me daba cuenta de qué es lo que estaba haciendo, pero hacía. Y después llegó a mis manos el silabario hispanoamericano. Llegó una versión pequeñita, seguramente compilada o resumida, del Quijote de la Mancha. Y yo recuerdo que olía el libro, y fue como una droga. Como un llamado. Entonces me dedicaba a leer, ¿no? Leía lo que debía y lo que no debía también, ¿no? Porque en esa época, digamos, el único contacto que tenía una persona, un niño, un joven, era el libro. Claro. ¿No es cierto? Soy de esa generación, de esas circunstancias. Soy un hombre,
gente formada a través del libro y también de la radio, eso sí. Claro. Que también de niño escuchaba. ¿Qué cosa escuchaba? Recuerdo una radio evangélica bautista, Manantial creo que se llamaba esta radio. No estoy... En Potosí. No, era de La Paz. De La Paz. Pero salía a nivel nacional. Radio Cruz del Sur. Radio Cruz del Sur, correcto. Correcto, Radio Cruz del Sur. Y ahí en esta radio escuchaba las carreras, ¿no? Dieter Hübner, Oscar Crespo, claro. Paita, todos esos cracks que del volante. Ricardo en mi época Paita, de potosino, ¿no? Claro, ahí escuchaba esas historias y sí, en la Radio Cruz del Sur. Ya, como te digo, salgo de Potosí, muy niño, todavía en ese fantástico tren que había, con camarotes, al estilo inglés, me imagino. Claro. ¿No? Entonces, allí llegamos con mi familia a La Paz, una ciudad desconocida. En Potosí yo era un chico que había estudiado en escuela fiscal, pero además de puro varones, ¿no? Menos mal que tenía muchas primas. Por lo tanto, el contacto con las mujeres no me fue tan desconocido. Lo que sí fue desconocido es tener que sentarme al lado de una niña. Realmente yo tenía mis cachetes de todo color en el momento en que las profesoras, por una decisión inteligente, me imagino, decidieron intercalarnos varones y mujeres, claro. ¿No? Estudié, yo creo, en una de las mejores escuelas públicas de La Paz, que fue la Escuela Piloto Naciones Unidas, que era parte de todo ese programa de reforma educativa belga que llegó al país y que instalaron buenas infraestructuras. Era tan buena la infraestructura de ese colegio que además funcionaba como secundario con el nombre de Hugo Dávila, al cual también yo accedí ya cuando estaba yendo a la secundaria. Era tan buena la infraestructura, te digo, que ahí también estudiaban los profesores que se iban a formar como normalistas. Ahí empezó a funcionar la normal Simón Bolívar. Exacto, que ahora actualmente en La Paz al menos está en la zona del Tobrajes. ¿No? Entonces, sí, yo llego ahí de Potosí con ese bagaje de potosinito, ¿no? No conocía gran cosa, digamos, de la vida. Realmente era un niñito, hijito de papá y mamá, ¿no? Donde no jugaba ni pelota, no sabía jugar pelota. Entonces ahí me enfrento con ese mundo paceño, con esa gente, todo nuevo para mí. Fue un shock muy fuerte, pero niño al fin uno se va adaptando, ¿no? Entonces acudía, me acuerdo, era un colegio impresionante. O sea, yo digo, ahora tanto ha cambiado el asunto. Íbamos con pantaloncito corto, era el uniforme. ¿Te imaginas en ese gélido frío de La Paz, cerca al invierno? Era terrible. Pero íbamos. Claro. Íbamos con un guardapolvo blanco, que ya después, cuando yo estuve, porque entré a quinto de primaria, en esa época el sistema era como ahora es. De primero a sexto. De primero a sexto de primaria y de primero a sexto de secundaria. Excepto en una cosa, que cuando ya estaba en sexto de primaria, ya para pasar al secundario, presidente Barrientos, pues cambia. René Barrientos. ¿No? René Barrientos reformula entre comillas la educación y cambia los nombres, ¿no? Le pone escolar o básico, intermedio y medio. Entonces yo cuando paso a secundaria llego a lo que es segundo intermedio. ¿No? Y ya cambio mi horario. Si bien cuando estaba en el Piloto Naciones Unidas iba en la mañana, era un muy buen colegio, un colegio donde la enseñanza era muy buena.
pues me veo yendo en la tarde, ¿no? Y va cambiando también la percepción de las cosas. Entramos, me acuerdo, en esa época, en matemáticas se estudió mucho lo que era la matemática moderna, que se llamaba, que era básicamente la teoría de conjuntos, sí, que se puso muy de moda, ¿no? Y entonces era una buena metodología, yo creo que era un enfoque muy, muy importante, que a mí, por ejemplo, ha repercutido. ¿De qué manera? Ha repercutido en que a través de la teoría de conjuntos he podido asimilar la teoría de sistemas, por ejemplo, ya en el ámbito del análisis, en el ámbito de la teoría ya para profesionalizarme, o en la universidad, ¿no? El problema es que, como siempre, esto es parte de mi vida, lo digo y perdona que hable, digamos, así como un crítico, como si fuese un experto en educación, que no lo soy. Sin embargo, sí, creo que hubo un corte, ¿no? Pasabas de intermedio, de haber llevado teoría de conjuntos y haber visto un poco la lógica, etcétera, y de pronto llegas a álgebra en primero medio. ¿Ah? Además, en mi caso, y esto es parte de mi anecdotario histórico y personal, de tener una escuela mixta, tener un contacto ya con las chicas, ya a un nivel de pares, ¿no es cierto? Resulta que entrando de tercero intermedio para pasar a primero medio, a un ocurrente director de entonces del Colegio Hugo Dávila, se le ocurre decir que al año ya nos recibirían niñas, no había mujeres, y que el colegio se convertiría en un colegio de varones. Eso implicó una fuga de mujeres a otro lado, aunque sí hubo todavía, pero mi curso, yo llego a primero medio y éramos puros varones. Y ya empieza una superpoblación ahí de estudiantes en ese curso, en esa aula, y empieza otro fenómeno. Ahí, en medio de esto que estoy viviendo, que se vivía en La Paz cuando yo era niño, estoy hablando de mis 13, 14 años, ¿qué se vivía? Se vivía socialmente el tema de las pandillas. Vean, dos famosas pandillas en esa época, los calambeques y los marqueses, ¿no? Y que tenían pues como quien diría, sus acólitos en los colegios. Todavía no se ve esa incursión, por lo menos yo no la percibo hasta primero y segundo medio, la incursión, digamos, de gente vinculada a la venta, tráfico de marihuana o de drogas, tampoco de alcohol. Realmente éramos una sociedad, al menos donde la sociedad que yo frecuentaba, era una sociedad de hacer fiestas, por ejemplo, con refresco. Habían los famosos refrescos Royal, en polvo, en un balde, mezclábamos ahí y hacíamos la fiesta, nos armábamos la fiesta. No necesitábamos alcohol, no necesitábamos droga. Claro que ya, por cierto, ya en cursos superiores, una ocasión invito a mi casa a que hagamos fiesta. Era una casa bonita, era un lugar, un salón grande, y ahí van pues los muchachos y chicas, todo. Y yo veía, no sabía un perejil de lo que acontecía. Entraban al baño y salían raros, que ahora se habían estado drogando. Entonces es ahí donde yo empiezo, digamos, a conocer el ámbito de la droga. Claro. Y ojo que en esa época, no sé si ahora será lo mismo, desconozco, pero en esa época era como estatus el que tú estés vinculado a la droga. ¿Ah? O sea, era un estatus así. Allá aparece el veneno, decía, era un muchacho ahí, ¿no? ¿Y quién era el veneno? Puta, no sabes. Es de los marqueses, no sé qué, no sé cuánto, y así. Entonces eran los ahijados, los apadrinados, y vinculados, por cierto, al consumo de sustancias
que hoy conocemos como prohibidas, qué sé yo, ¿no? En la época también me imagino que lo eran, pero era un estatus. En esa época estamos hablando de esa onda expansiva, sin tanto medio de comunicación ni nada, que fue el hippismo, que fue la moda hippie. Que tuvo su época por influencia de los Beatles también, de alguna manera. Claro, los Beatles fueron como el ícono que hasta el día de hoy se mantienen. Claro. No, interesante recordar esas anécdotas porque también la música ha marcado muchísimo la vida de las personas como nosotros. Por supuesto. O sea, ahí están los Beatles. Ya en mi época, ya los Beatles, digamos, como que fuesen mi tío en la música. ¿Quiénes son mis papás y mis hermanos en la música? En el momento tengo dos vertientes. La samba argentina, que escuchábamos con mi madre, siempre poníamos la radio y había un programa o dos, me acuerdo, en Radio Chuquisaca, era uno, y escuchábamos zambistas. Y luego la otra corriente musical muy fuerte que ha incidido en mi forma de ser, en mi pensamiento y que estaba en la época, el rock británico. Con mi hermano nos regalaban un dinerito, siempre he sido, digamos, de familia de escasos recursos, no hemos sido una familia rica en ningún momento, ¿no? Pero siempre teníamos dinerito y el dinero que nos regalaba un tío o mis papás con mi hermano, nos poníamos cuota y nos íbamos a una disquera ahí en la 6 de agosto en La Paz, en la ciudad de La Paz, que ya no existe. Ahora es una venta de donas ahí. Entonces íbamos y decíamos, nos vamos a comprar. Y compramos a medias. Claro, mi hermano está agarrando ahora todo. y Javier, ¿tú has seguido la moda de ese tiempo? La cabellera crecida, pantalón de bota ancha, el cuello bitle. Sí, sí. Te voy a contar, que es parte también de esto y es una pregunta que hace también a la época. Mira, el colegio donde me formé en secundaria, que era el Hugo Dávila, era un colegio que estaba dirigido por después lo supe, claro, en ese momento no lo sabía, don René Higueras del Barco. ¿Quién es este señor o quién era? Era un hombre del Partido Comunista Marxista-Leninista, lo que antes se conocía como el Partido Chi o como el PC chino, ¿no? Entonces era un hombre, y por supuesto la disciplina era estrictísima, era pretoriana. Me acuerdo, en intermedio, y todos teníamos que hacer una fila rígida. Me acuerdo una tarde, no faltaba el chico que estaba ahí tonteando, molestando. Recuerdo que bajó don René Higueras del Barco, que por cierto siempre estaba con su impecable pucho, parecía Clint Eastwood, o más bien el Lee Van Cleef, el del malo, ¿no? Y veía así con sus ojos, mira, se baja, yo dije, y se asoma y le planta un reverendo sopapo, un estate quieto a uno de los muchachos y lo saca de la fila. Listo. Todos pianitos, se tocó el himno nacional al curso. Ahí los profesores, bueno, la tarea, no ha hecho profesor alguien. Yo era de los más o menos corchitos, se podía decir, hacía nomás mi tarea, ¿no? Entonces, no falta. El que tenía patilla, de la patilla, pobre chano. Claro. ¿Te imaginas esto en nuestros días? Hoy esa profesora estaría, yo creo, en Chonchocoro. Claro. ¿No? Estaría en Chonchocoro. No, pues ahí revisaban. ¿Cómo entregaban la libreta? Pero antes, a lo que me preguntaste. No, en ese colegio, en el Hugo Dávila, era, yo creo, estrictísimo. Mientras todos en mi barrio, los chicos de mi edad, estaban con sus melenas, sus botapiés anchos, etcétera, jamás, pues, nosotros, cortaditos como cadetes, los exámenes los íbamos a dar con
con corbata. Me acuerdo, un profesor en un examen empezó a revisar la fila, revisa la fila y encuentra, según él, algunos melenudos. A mí me corta no sé qué cosa que me había crecido por aquí con podadora. ¿Sí? ¡Plach! A otro le corta una cabellerita que había tenido, ya le corta. O sea, había esa actitud. La entrega de libretas. En esa época, ahora creo que ya no es así, era rojo y azul. Los aplazos en rojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entregaba? Había un regente, me acuerdo así, monumental, de unos 90, el gorilón le decíamos, en alusión al personaje de la revista Archie, sí. ¿No es cierto? Y él entregaba, bueno, decíamos, Yocallas e Imillas, ustedes no entregan sus libretas a los papás, por lo tanto hemos decidido en el colegio que vamos a entregar, así que a ver, e iban nombrando a las chicas cuando tenían, por aplazo eran dos golpes. A las chicas les preguntaban, ¿con qué mano escribes? Si era la izquierda con la que escribían, daban la derecha. Y si no, daban la izquierda. Pero eran 2 palmetadas por aplazo. Hubo un muchacho, bueno, hablaré de mí, yo tenía, creo, en ese momento, tenía 3 aplazos. Yeah. 3 aplazos. 3 rojos. Puta, 6. ¿Con qué? Con un palo, con perforaciones. Yeah. Puta, en el 6º yo estaba, no me podía sentar, creo, 2 días. Pero yo era piojo tuerto. Hubo un muchacho, 8 aplazos, eran 16 golpes. 16 golpes. Al 10º golpe, todos ya estábamos llorando, chicas y chicos. Así me he formado, así era mi educación en ese tiempo, en ese colegio. No sé si seguirá ahora tan estricto, no lo sé, pero así fue. Después ya, en lo que hace a la música, y en eso estábamos, por supuesto, eso generó una rebeldía en mí. No terminé en el Hugo Dávila. Me echaron justamente por rebelde. ¿No? Me había rebelado contra un profesor de dibujo, que por cierto era un hombre muy culto, pero que era demasiado mayor para estar enseñando. Entonces, como que se aburría explicando algunas cosas. Y yo osé preguntarle no sé qué cosa. Y el profesor dijo, Hurtado, ¿qué va a hacer usted cuando sea grande? Entonces yo me paré todo alevoso, yo calla así cualquiera, y le digo, profesor de dibujo. Va pues el viejito con esos compases que había con tiza, sí. Tú debes acordarte, ¿no? Claro. Ahora no sé qué utilizarán, pero en esa época era así. Con el compás me quiso sonar. Entonces yo me puse así a la defensiva y una muchacha salió en mi defensa. Por eso es que yo siempre he sido feminista. Porque una chica salió en defensa y dijo, profesor, no puede hacer eso. No le ha dicho ninguna mala crianza. Ya a la dirección lista, entonces estaba fichado. Como eran tan estrictos, dijeron, bueno, al año cuando vuelvas con tus papás. Ya no volví. Me fui a otro colegio que era más libre. Ahí ya conocí, digamos, no en las aulas, pero sí afuera, en recreo, ya algunos muchachos que consumían drogas. De hecho, tuve un condiscípulo que llevaba su maletín, porque en esa época no había mochilas, sino había las famosas carpetas que llamábamos, sí. ¿No? Entonces así, unos maletincitos. Y en su maletín el hombre abría y nos mostraba. ¿Qué querías que te...? Había desde repuestos de autos, pasando por marihuana, cocaína no recuerdo haber visto, pero sí marihuana, y banderas norteamericanas, banderas de un país, los retrovisores de algún vehículo, o los símbolos de los automóviles, ¿no es cierto?, que en esa época estaban muy de moda. Entonces él te vendía todo eso. Yo recuerdo que me compré una bandera americana y tenía una chamarrita blue jean. Me puse aquí en la espalda una mano que me regaló un primo que estudiaba en el Instituto Americano, y decía sophomore class, que creo que en quechua quiere decir
sabiduría, clase y no sé qué, ¿no? Entonces, yo, muy oriundo. ¿Dónde comenzó? Y ahí ha habido un acto de rebeldía, que después me avergoncé, claro, y tuve que rectificar. Esa mano me la puse en el pantalón, en mi blusín atrás. Entonces la gente que me veía subir a un colectivo se mataba de risa. Claro. Mi mamá me dice, oye, él se las me reír de la gente. De la gente. Bueno, entonces subí la mano ahí a la espalda. Y entonces yo te puedo decir que culturalmente provengo de eso. O sea, qué circunstancias en cuanto a la música, en cuanto a la cultura, es esto. Soy un hombre infinitamente amante de la tierra, de mis orígenes. Mira, yo siempre lo he dicho a cuanta gente en la política, por cierto, existe. Yo antes de que don Evo Morales elevase el indianismo, el indigenismo, yo era indigenista, sin ser ideológicamente indigenista. Simple y llanamente un hombre que no ha renegado de sus raíces. Yo soy una mezcla de muchas culturas, de mucha sangre. Mi padre, que en paz descanse, veniano, mi madre potosina, mi abuelo tupiceño. Nazco en Potosí, pero me crío en La Paz, y vengo traído por mi esposa al paraíso terrenal, que decía mi abuelo, Cochabamba. Cochabamba. Pero bueno, antes de hablar de Cochabamba, hablaremos de cómo decides tú estudiar comunicación social. Bien, desde muy niño, esa afición a la lectura nunca la perdí. Y tú sabes que la persona que lee no es que sea mejor que nadie, pero ¿qué produce la lectura? Produce apertura en el cerebro. Te abre, ¿no? Tú empiezas a crear, porque en realidad el libro es un texto nada más, son signos que donde cobran relevancia, cobran en el lector, ¿no es cierto? Como decía don Cachín Antesana, ¿no es cierto? Entonces, es ahí, es en el lector. Entonces, yo quería estudiar, ya en colegio, filosofía y letras. Tenía una cierta inclinación también hacia el aspecto religioso. Sentía como un llamado. No te puedo decir nada sensacional al respecto, pero sentía una cosa que... Y me vinculé, intenté entrar a la Iglesia Católica, pero yo no era católico. Mi padre, que en paz descanse, él de muy niño me llevó a la Iglesia Bautista, o sea, era protestante. Era lo que se dice hoy, un comecura. Detestaba a los curas, etcétera, etcétera, ¿no? No me caían bien, excepto aquellos que ya después, como don Luis Espinal, comulgaban con lo que yo pensaba, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que entro a comunicación? Antes no estaba estudiando eso, no podía darme el lujo. Era, ya te digo, de escasos recursos mi familia, o de recursos, digamos, limitados. No diré escasos, sino limitados. Teníamos todo lo que podíamos tener, la libertad de patear pelota todo el santo día, de pelearnos, de agarrarnos a puñetes, de agarrar una bicicleta y manejar por donde a uno le plazca, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer esos San Juanes maravillosos que hoy en día con el ecologismo ya se perdieron, ¿no? Entonces, claro, voy ahí y cavilando, ¿no? Hijo mayor, mi madre quería que estudie medicina, pero yo no estaba muy convencido, no me gustaba. Mi afición, creo, era el derecho, ¿no? Pero yo tuve unos encontronazos con la justicia, ya de muy chico. He visto lo que son esos pasillos de la injusticia, desde muy chico. Y entonces empezó a resentirse mi alma. Entonces odiaba todo aquello que signifique policía, que signifique
militar, que signifique orden, que signifiquen curas con sotana, no sé, etcétera, etcétera. Digo todo esto porque después tiene relevancia. Mi vida ha dado un giro de 180 grados, ¿no es cierto? Entonces, decido entrar por, no sé, por un apoyo de un profesor de biología que me dijo, ¿por qué no estudias biología? Flaco, me dice, pucha, es linda. Y efectivamente entro. Y en ese momento, cuando yo entro a la carrera de biología en La Paz, que formaba parte de la carrera de ciencias puras y naturales, era una carrera donde había la opción de ser técnico superior y después la licenciatura. Entonces, mi idea era llegar a técnico superior, pagarme con mis estudios de filosofía y letras, que eso era lo que quería. Pero, ¿qué ocurre? Que primero que me voy proletarizando, ¿no? Ahí voy viendo cómo de ese cambio de régimen militar paso hasta el 80. Hasta ese momento yo empiezo a hacer carrera sindical. Me convierto en dirigente universitario, era representante de mi facultad en el consejo facultativo, ¿no? Entonces ya estaba haciendo carrera ahí. Y llega el golpe de García Meza. Antes hubo un congreso universitario en la ciudad de Sucre, ahí entre los que te puedo nombrar como dirigente, que yo me estoy acordando, que es un apellido actual conocido acá en Cochabamba, Alem, Alem Rojo. Uno de los Alem Rojo era el dirigente de la, no de la FUL, ¿qué se llamaba la instancia superior de todas las FULes? La CUB, la Confederación Universitaria Boliviana. Sí. Exactamente. Entonces, se produce el Congreso, allá yo me vinculo con el Partido Socialista 1 y conozco ahí los tejemanejes y tipos realmente que empecé yo a admirar como muy duchos en la oratoria, en su posición política, a este hombre que terminaron asesinando en Santa Cruz los de la mafia de la droga, ¿no? Uno que era parte del Partido Comunista Marxista-Leninista, ¿no? Edmundo Salazar. Edmundo Salazar. Conocidísimo por haber sido asesinado en su Peta, en su vehículo, ¿no? por el narcotráfico. Porque él dijo saber, estaban estudiando la muerte justamente de don Noel Kempf Mercado, un científico connotado, un biólogo boliviano, que entre muchos estudios estudió la tilapia. Entonces él tenía unos estudios avanzados sobre la tilapia, era un hombre que estaba haciendo ciencia y termina asesinado de esa vil manera, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo lo conozco a Edmundo Salazar, realmente, cómo se empieza a defender contra los miristas, contra los comunistas y también los trotskistas, que le criticaban el hecho de que el Partido Comunista Marxista-Leninista, el PSML, como el frente no sé cuántos con el tarijeño Zamora, el Motete Zamora y otros, Amurrio, por ejemplo, se entroncan con el MNR. Entonces él defiende. Yo digo que si se volviera a repetir ese discurso, yo les haría escuchar, si pudiera haber grabado ese discurso, les haría escuchar a los actuales disque izquierdistas, ¿no? Que se solazan en defender al izquierdismo, son muy buenos, generosos con el proletario, los pobres, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo conozco a estos, transcurre el Congreso, ¿de qué manera? 25 de mayo, y no se nos ocurre mejor forma de protestar contra un gobierno democrático, te puedes imaginar, realmente que no había ubicación, no había ubicación. Se nos ocurre protestar frente a doña Lidia Geiler Tejada con nuestras corbatas así. Yo no tenía ni corbata, me presto de por ahí. O sea,
O sea, hoy me avergüenzo completamente de esa escena, pero lo hicimos. Termina el Congreso, estamos hablando de mayo, junio, transcurre. Estoy yendo en 17 de julio a la universidad a encontrarme con el secretario ejecutivo porque habíamos tomado la facultad de Ciencias Puras y Naturales, les ganamos a los miristas, que eran los sempiternos dueños de esa facultad, los socialistas. Estábamos ahí en la facultad cuando voy escuchando en las radios, ¿no? Panamericana, creo que estaba ahí como cadena. Ha habido asonada en la guarnición del Beni, se ha levantado en armas, que no sé qué, Llego a la universidad, a la UNSA, en La Paz. Empezamos a conversar con mi amigo secretario, y no transcurrirían pues ni media hora de nuestra charla cuando empezamos a escuchar detonaciones. Claro, después nos enteraríamos que fue en la COP. Después nos enteraríamos de la muerte de Marcelo Quiroga. El golpe de Estado. Entonces nos miramos con este amigo. Oye, me dice, tenemos que hacer algo. Y la radio, golpe de Estado, no sé qué. Han tomado las Fuerzas Armadas, las guarniciones se han ido sumando, en fin. Entonces me dicen, no, estamos fregados, nuestros nombres van a aparecer. Claro, se iba a cerrar la universidad, como que se cerró. Claro. ¿Qué hicimos? O sea, quemar papeles, a meter cosas dentro teníamos una fotocopiadora, la mimetizamos en un entretecho ahí de la oficina que teníamos como centro de estudiantes, etcétera, etcétera. Y cada uno a su casa. El domingo periódico, una cosita así, consignaba presencia. El líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz, fue abatido en una lucha. O sea, como que lo hubiera estado empuñando un rifle y todo eso. Entonces, ahí se corta. Es un año. Yo era dirigente y había persecución. Esa era persecución seria, porque eran los militares argentinos que estaban asesorando a García Meza. Es más, en los techos de la normal, ya superior Simón Bolívar, que ya estaba funcionando, se instalaron nidos de ametralladoras. Habían 2. Y te pedían el carnet de identidad. Entonces, 8 de la noche había toque de queda, teníamos que hacernos gas. Y yo andaba ya un poco traumatizado. Y mi padre me dice, mira, no está bien, cualquier rato puede pasar algo, no sé, estás inquieto. ¿Qué tal? Tu tío tiene una estancia en el Beni. ¿Te animas a ir? Ya. Listo. Me voy como administrador de una estancia. Y ahí estuve 6 meses. Sí, 6 meses. Agua, ahí he conocido lo que es vivir en el monte. Claro. Querido Tino, realmente mi admiración a toda esa gente que vive en la selva. ¿No? Pucha, no, te pierdes ahí, te pierdes. Yo me he perdido. Yo digo ahí, por eso creo en Dios, ahí yo no sé de cómo, la mulita en la que iba montado, y que yo no daba con el lugar, todos los árboles me parecían iguales, ya se estaba haciendo de noche, y de repente, no sé cómo, ahí la mulita nomás ha ido conduciéndome, me ha llevado, y he visto la luna llena, era noche de luna llena, y he visto un palo enorme, largo que había en el poblado, porque yo estaba en una estancia a 5 kilómetros de un poblado de gente del campo. Llego ahí, los cambitas me reciben y dicen, pero país, ¿a dónde se ha ido? ¡Qué barbaridad! Ya estábamos por salir a buscar el tigre, que esto, que lo otro. La fase de película. ¿Te das cuenta? Y aprendí a montar. Claro. He visto como contraparte esos atardeceres hermosos en esa llanura. El Colla, que siempre había visto cerro, piedra. Claro. No veía ni una piedra, pero sí veía un horizonte. Cabalgar con el caballo, con la lluvia. Fue una experiencia muy, muy linda. Pero llegó el momento de volver. Llegó el momento de volver. Yo escuchaba radio Illimani, la radio del Estado. Dicen, bueno, el gobierno ya era el triunvirato, ya
salió García Mesa, había un triunvirato, dice, se reabre la universidad, vuelven, va a haber exámenes de compensación. Yeah. Esa vez mi carrera era de 1 año. Yo ya estaba de quinto a séptimo. Iba a pasar a séptimo de universidad, o sea, ya me faltaban 1 año más para después salir. Resulta que llego 1 semana después de los exámenes de comer. No pude dar. No. Y de docentes, si antes tenía en histología, por ejemplo, una docente, una doctora en histología chilena, capísima, que explicaba, era un dentista. No tengo nada en contra de los dentistas, pero por supuesto que de histología el señor no sabía un perico. Y así. Entonces me fui endureciendo, me fui rebelando, me fui con el alma torturada, ya no podía hacer. Y me empiezo a vincular a movimientos, diremos, ya de lucha por la autonomía, por la recuperación, el retorno de los dirigentes de la FUL, etcétera, etcétera. Y no falta, yo andaba con mi chuspa, con mis abarcas, porque como te digo, yo sin ideología, yo para nada propugnaba el indianismo, pero sí me respetaba y respetaba mis raíces. Entonces, para mí no era ningún oprobio el andar de abarcas y con mi chuspa, para nada. Era más así motivo de orgullo. Entonces, panfleteamos, los famosos, panfleteando ahí con los troscos, que siempre han sido mis amigos. Hemos panfleteado. Sin saber, nos habían seguido. Resulta que una mañana ya estaba yéndome a la universidad y recibo una llamada telefónica. Hola, me dice, ¿quién habla? Te habla Vidal Marx. Seguramente era un nombre ficticio de un compañero de ese. Okay. ¿Sabes qué? Me dice, escúchame, no me hables nada, me dijo. Me han detenido, me han torturado, y entre las cosas que he tenido que hacer es porque yo he cometido el error de irme hasta mi casa. En mi casa me han amenazado con que iban a matar a mis padres, que iban a detenerlos, etc. Entonces he tenido que cantar todo. Y me han preguntado por vos. ¿Quién es ese flaco con chuspa y abarcas? Ah, ese es proveedor de marihuana. O sea, eso tenía que decir, hermano, para que no nos vinculen políticamente, no sé qué. No vayas a la universidad. Y si te detuviesen, tú tienes que negar todo. Bueno, me oculto en la casa, pero mi madre no es ninguna tonta. Me dice, el joven, ¿cuándo va a ir a la universidad? Era un viernes. Es que, ¿sabes qué, mami? Yo no sabía qué decirle, ¿no? Pues, en sábado. Llego a la universidad, al comedor universitario, entro, y ahí había sido el lugar donde mayor cantidad de gente, de espías, de policías camuflados estaba. Entonces me encuentro con un amigo, me dice, oye, pájaro, me decía en esa época en la universidad, oye, pajarito, me dice, ven, te invito unas salteñas. Allá, gracias, flaco, le digo, vamos. Estábamos comiendo salteñas. Cuando se levanta mi amigo, yo seguía comiendo mi salteña, se sienta, me mira, ¿qué has hecho? Me dice, pálido. Yo, nada, le digo. Cuando se levanta mi amigo y se sienta lo que llamamos hoy en día un tira, ¿no? Se sienta y me dice, ¿lo conoces a Vidal Marx? ¿Quién es Vidal Marx? No lo conozco. Así instintivamente me acordé. No lo conozco. ¿Qué estabas haciendo en tal lugar así? Todo me habían lenteado. No, estaba paseando. Eran mis amigos. Ya, acompáñanos. Y aparece otro tipo más. Me estaba llevando a la DOP. Pero vuelvo a decirte, realmente por eso digo, creo en Dios. Aparece una muchacha, que era una chuquisaqueña, que de tiempo igual, pajarito, me abraza. Pucha. Así, pero como si se tratase de un reencuentro de años.
me abraza. Yo lo único que atino a decirle, ¿sabes qué? Me voy a escapar, no te enfades, por favor, déjame ir. Y así, como esas aves que salen de una jaula, así. Si me daban un tiro, me podían agarrar a golpe. Más bien, yo después lo supe, había una misión de la OEA. Entonces los tiras, la represión como que no estaba tan brutal, tan de frente. Rajé, vi un colectivo, no sé qué, me subí a ese colectivo, me fui hasta su parada, ya no tenía plata y desde las alturas de allá de La Paz empiezo a bajar hasta mi casa. Entro ya en un proceso ya mi mente empieza a trabajarme mal, no dormía, etc. Entonces llega un momento en que tengo que revelarle a mi padre, y le digo, esto ha pasado. Yo no les he querido contar por no involucrarlos a ustedes. Claro. Entonces me dice, bueno, de modo hijo, en fin, te vamos a ayudar. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, papi? Ya no quiero volver a la universidad. Ya estaba traumado, ¿no? Ya no quiero volver a la universidad, ¿qué vas a hacer? Quiero estudiar comunicación. Pero nosotros no tenemos dinero, me dice. Yeah. Así es como surge comunicación entonces. Y en esa época no había comunicación que no sea la Universidad Católica. Claro. No había. Que después ya se instala en la UMSA, todo eso, ¿no? Entonces ya yo le digo, tengo platita, trabajé de secretario justo en una denominación evangélica. Entonces me gané unos pesitos y con eso mi papá era amigo del vicerrector, un potosino, un señor de la radio. Retamoso. Dulfredo Retamoso. Un caballero, un señor, ¿no? Que había hecho radio, después lo supe. Entonces me dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo te has cambiado? Y le cuento un poco, así un cambio de destino, porque yo quería estudiar algo vinculado con las letras, con la comunicación. Entonces ya me entré y de ahí empecé a hacer la carrera. No tenía dinero después de ese primer semestre y opté a una beca. Y gané. La condición era que yo no debía aplazarme, debía tener un promedio de 75 como mínimo. Entonces eso es lo que aconteció. Defendía sangre y fuego. Por eso ya no me metí directamente a ser dirigente universitario y sí fui apuntalando a otra gente. Ahí también nos conocimos con Amalia Pando, que por cierto estaba ahí en la universidad y se salió, y así. Por esa razón, así es como he llegado a periodismo. Bueno, a comunicación. A periodismo, ¿cómo llego? Estoy en tercer semestre de comunicación y la secretaria de la carrera, una muchacha que estudiaba ya en los últimos cursos, me dice, Javier, ¿te interesa trabajar? Me dice. Claro, le digo, porque era la época de la UDP. En el tiempo que el salario del papá y de la mamá, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, no alcanzaba. Claro. No alcanzaba. Entonces, le digo, sí. ¿Dónde? Tienes que ir a dar un examen a Radio Fides. Entonces, llego yo y habían, claro, creo que eran 2 chicas y un varón, ya pues de egreso de la Católica. Les estaba tomando examen, me toma a mí, a ver, no sé qué me pidió que haga. Redacté y me dijo, te vamos a llamar. No me llamaron. Bueno, dije, ni modo. Total, a los 3 días después de que tenía el plazo para que me llame, me vuelve a llamar el mismo José Gramont, el padre José Gramont de Moragas. Me dice, hombre, te necesitamos, no sé qué, ¿puedes venir? Ya. Y ahí he comenzado desde lo más básico y elemental. Me encierran en una cajuela, podríamos decir. Habían las grabadoras, has conocido, ¿verdad? Sí, claro. Grabadoras de cinta. A cinta, ¿no? O sea, yo escuchaba los despachos de la Radio Fides y yo tenía lo que se llamaba en esa época volteador de noticias. Yo era una suerte de corresponsal de El Deber. Entonces, si la noticia empezaba con el presidente Siles Suazo, dijo que no habrá aumento de salarios, yo veía la cola o veía una cosita y
Hacía, tenía que hacer funcionar mi cabeza. Entonces, volteabas en la noche, tecleaba. Y que en telefax, unas máquinas que vi que ser karate. Claro. Antiguísimas. ¿No? Entonces, y la cinta que corría, Mi primer turno, un 23 de junio. 23 de junio en La Paz, grandes festejos, etcétera. Desde la jefa de prensa hasta el último, no queríamos hacer ese turno del 24. Entonces, no, Pimpinela ya también me decían, porque me gustaba cantar el tema del dúo Pimpinela. Bueno, entonces Pimpinela, que sea, que haga. Era uno solo. Y ahí descubro el valor de ser periodista. O sea, cómo te tienes que apañar para encontrar. No es como ahora, en esa época no era. ¿No? ¿No? En esa época tenías que buscar por donde sea. En fin, hago una nota en la que, por cierto, involucro a la Universidad Católica. Les sale la noticia diciendo que los trabajadores de la Universidad Católica estaban en huelga de brazos cruzados. Eso fue un sábado. Sí, sábado. El lunes, el padre Ramón me llama. Hombre, me dice, ven, te cuento que me han llamado de la caótica. Ah, sí, padre, ¿qué ha pasado? Y están pidiendo que dé el nombre de alguien que ha informado acerca de un paro en la Universidad Católica. ¿Has sido tú? Sí, padre, le digo, yo estaba de turno. Hombre, sí. ¿Y tienes constancia? Sí, le digo. Sí. He hablado con dos secretarias, como yo era amigo de mucha gente ahí, dos secretarias que de distintos lugares me dijeron que estaban en huelga de brazos cruzados por salarios. Hombre, no te preocupes, listo, eso basta. Y justo cuando yo me estaba por salir, lo llaman al padre Gramunt. ¿Quién sería? De la Católica. Yeah. Querían que dé el nombre del padre Gramunt. Dijo, no. Yo pálido, iba a perder mi beca. Claro. Pucha, estaba aterrado realmente. Me dicen, no, ¿sabes qué? El periodismo es, entre otras cosas, lealtad. Tú has hecho un buen trabajo, tú no has mentido, porque ellos, cuando yo les he preguntado si era falsa o verdadera la información, no han desmentido, no han dicho tal cosa. Así que tú tienes toda la verdad. Así que de ninguna manera, aquí está mi cabeza, tú no existes, no has dado nunca esa noticia, tú no eres. Tú tienes el respaldo de la agencia de Noticias Fides. Ese día me convertí por lealtad en periodista. O sea, porque entendí que el periodismo también es lealtad. Claro que al cabo de los años recibí un bachetazo. No, seguro. Frente a eso. Y acabada la carrera de comunicación en La Paz, ¿continúas trabajando en La Paz o buscas otros rumbos? Claro. Estando por salir, todavía no salí de la Católica, de la agencia de Noticias Fides, voy a hacer un trabajo en una entidad que vinculaba a la Universidad Católica con el BID. Era un centro de información, SICTAR se llamaba, que estaba vinculada, tenía como patrocinador a una empresa, Schemonix, que hacían trabajos justamente de ayuda, de extensión, así se llama, ¿no? Extensionismo, se llamaba en esa época, ahora no sé cómo se llamará, en el que se ayudaba con panfletos, con documentos, investigaciones, su difusión a los campesinos, a las sociedades agrícolas, etc. Estuve un tiempo ahí y resulta que Eric Torrico, que era mi amigo en la universidad, estábamos muy vinculados ideológicamente, me dice, Javier, están buscando gente en Hoy. ¿Te animas? Me animo.
hablé con el que entonces era jefe de prensa, don Víctor Toro Cárdenas, que en paz descanse, Premio Nacional de Periodismo, y me entrevista y me dice, bueno, ¿desde qué rato puedes venir? Bueno, desde mañana, ya listo. Y me vinculo a periódico Hoy y hemos hecho un trabajo extraordinario. Yo creo que esa ha sido después de la de Gramont, porque Gramont me decía, en la caótica no se enseña nada, es una... Y realmente a cocachos, haciéndolo renegar al padre Gramont, aprendí a malescribir algunos textos periodísticos. Eso es lo que puedo decir. Y hoy doy un salto cualitativo. Ahí también, además de periodista, empiezo una carrera sindical ya también. Era ya dirigente del sindicato. Y en esa época era todavía el sindicato un sindicato respetado. Claro. Y formé parte de aquella federación con el ilustre exministro de la primera parte del gobierno de Evo Morales, don Rada. Andrés Solís Rada. Andrés Solís Rada, exactamente. A quien lo hacíamos renegar. Porque este hombre, si tú lo has llegado a conocer, ¿no? Y aprovecho porque realmente era yo diría un sacerdote del periodismo y de las ideas. No fumaba, no tomaba alcohol, a lo sumo se reproducía, pero era un hombre así, rectilíneo en lo que concierne a estos aspectos, y él entregaba, cuando teníamos reuniones plenas de la federación, él entregaba un documento, porque esa vez la federación emitía pues criterio, se pronunciaba sobre distintos aspectos fundamentales del acontecer histórico de nuestro país. Presentaba y los revolcados. Entonces habían siempre dos alas, ¿no? Los no comunistas, en la que él militaba, y los procomunistas, en los que yo estaba. Yo formaba parte de los procomunistas, sin haber, por supuesto, militado, pero sí estaba más vinculado, digamos, a esa ala. Entonces discutíamos, se hacían charlas. Hemos terminado en una ocasión porque lo llamaron a un citatorio por decir, por contrariar la política agrícola del gobierno, y metió a las Fuerzas Armadas ahí. Fuimos a parar al Estado Mayor. Entonces así hicimos un solo cuerpo para defender a Andrés Solís, que por cierto entró, conversó qué sería, no entramos algunos, y entonces hice también carrera sindical. Como parte de ese proceso, fui a Cuba a pasar un curso de periodismo de investigación. Seminario, un seminario, donde yo llevé una ponencia, que por cierto me la revisó Eric Torrico, y me fui con esa ponencia a La Habana. Ahí estuve como un mes. Pero ahí tuve ya los primeros desencuentros. Claro. Ideológicamente vinculado a todo ese proceso idealista, romántico, que veía todo lo bueno, todo lo positivo que era el socialismo, ¿no? Me llaman de Radio Reloj, La Habana, 7 de la mañana, al hotel, y me dicen, compañero, estamos llamando, y que usted qué opina de esto, qué está pasando en su país, y qué dice usted de la Revolución Cubana. Y el hombre, vuelvo a ruborizarme, pido disculpas, ahora dije, yo quiero para Bolivia un país como Cuba. Pensando en la educación, en la mítica educación y en la salud. ¿No? Nada de eso existe. Y en esa misma época empecé a resquebrajarme, porque empecé a contactarme con gente que estaba hastiada, cabreada de las mentiras de ese proceso revolucionario. Vi el discurso asistí al discurso típico que hacía Fidel. Hasta la mitad de su auditorio ya eran hombres mayores, personas mayores, se dormían. Durmían 40 grados al sol. Claro. Nadie aguantaba. Y eran números y números y números y números. Pero no hablaba de la realidad
de cómo estaban viviendo sus números, ¿no? Entonces, ahí yo me empecé a desencantar con el proceso cubano y obviamente con el socialismo. Y ya empecé a mirar con ojos más críticos lo que se llamó el estalinismo y bueno, volví a las lides, ahí a Hoy. De Hoy salgo y don Víctor, que también salió antes que yo del periódico Hoy, me llama al periódico Última Hora, que cambió de propietario y era don Mario Mercado Vaca Guzmán. Sí. Me llama Javier, me dice que quisieras venirte a última Hora. Ya don Víctor, le dije, me fui, estuve también en Última Hora un año, ellos salieron, Víctor Toro sale y se va a TV. Y me llama y me dice, Javier, se ha ido un periodista y quisiéramos que te vengas tú. Pero don Víctor, yo no sé nada de televisión. No te preocupes, escribes textos y eso es importante. Ya vas a ir aprendiendo. Y eso es lo que pasó. Me vinculé de esa manera en ATV. De ahí todavía fui de ATV, estuve en televisión boliviana, en la época de don Germán Antelo, primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Como anécdota te puedo decir que tuve encontronazos y tuvo encontronazos mi entonces jefa de productores con don Carlos Mesa, que tenía una visión del periodista de canal de televisión estatal como de lacayo del presidente, ¿no? Entonces, eso es como anécdota. Bueno, Javier, prácticamente hemos cubierto un poco más de una hora en esta agradable entrevista, que da para mucho más, ¿verdad? Pero bueno, la tenemos que acabar aquí. Correcto. Oh, gracias y perdón, creo que... No. Es siempre así, muy emotivo, porque uno recuerda con tal exactitud aquellos hechos tan significativos que son parte de la vida, ¿verdad? Yo tengo una anécdota, no he podido contarla. A ver, dale. Estando en Última Hora, era el tiempo en el que estábamos con las manos atados, dijo, ¿no ve? Goni, sí. Y Banzer montó en cólera y juró ante los altares patrios y militares que no le daría sus votos al MNR, o sea, al Goni. Y me dice mi jefe, justamente don Víctor, me dice, Javier, me dice, ya sé que no te cae, me dice, ¿no? Pero está en este momento en la sala VIP del aeropuerto Hugo Banzer, el general, me dice. Yeah. Entonces tienes que irlo a entrevistar, porque los va a recibir, está llegando Armando Bacadíez y la Carmen Pereira, que ya no era esposa de Jaime Paz, pero era una dirigente que vinculaba como ahora Zapatero hace con los criminales Maduro, Ortega y compañía, ¿no ve? Entonces ella era el vínculo con Bolivia, está llegando, me dice. Entonces tú tienes que hablar con Banzer. Allá. Llego, incómodo, porque entro a la sala VIP, estaba el general con su lugarteniente, ¿no? Ahí. Ángel se llamó su lugarteniente, mira tú. Y está incómodo yo. Y parados, pues así, parados. De la misma estatura, digamos, sí, pues. Los dos chats. Y yo para romper el hielo, porque rato antes entró Titos de Vila, que en paz descanse, una gran persona, ¿no? Entonces habla y le dice, mi general, yo he hecho esto, no sé qué, no sé cuánto. Y Banzer ya había recibido información de la metida de pata del Gonzalo. ¿Sabes qué, Tito? A boca cerrada no entra moscas. Y se salió el pobre Tito. Se salió. Yo ahí incómodo. ¿Qué hago? ¿Cómo rompo el hielo? General, le digo, usted es casado con Cochabambina, ¿no? Le digo. Sí, me dice. No me mira, ¿no? Sí, me dice. ¿Y qué opina usted de la mujer Cochabambina? Ha girado su cabeza y me ha mirado. Raza maldita. Puta, yo
Ya no le quería contar que mi esposa era también cochabambina. Puta. Me ha dejado ahí tieso, carajo. Claro. Claro, después me acordé de que tenía que decir eso porque la señora estuvo, dice, así. Me ha contado gente que cercana a Banzer, es que estaba así, a un perro de dejarlo cojo porque le disparó en el culo. En los glúteos le dio pu, pu. Estaba así, dice, era medio centímetro más y se quedaba cojo el cojo Banzer. Tremendo. Claro, porque le pilló lo de la Isabelita. ¿Sabes, no? Lo del edificio ese que hay en La Paz. Claro, claro. El Santa Isabel, y hay el Isabelita ahí al frente, un poco más, porque eso es en homenaje, el Bartos, que era de su grupo de Banzer, ¿no es cierto? Le construyó para la amante. Claro. Y ahí hacen el chiste de salta, 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 pequeña langosta, ¿no? Cuando lo disparan al Banzer. Bueno, hay anécdotas, pero que se pueden recordar contigo. Bueno, agradecerte por haber aceptado esta entrevista en el programa y te pido tu despedida del público que verá el programa. Claro que sí. Bueno, agradecer a Tino, un gran amigo, un colega, un hombre de bien. Y agradecerles también a ustedes por su atención, si es que en algo he podido aportar como el humilde hombre del sombrero gris, les agradezco y que Dios los bendiga. Gracias, Javier. Realmente ha sido una entrevista muy interesante, anecdótica, que nos ha permitido recordar una buena parte de la vida y de la actividad profesional que Javier ha desarrollado a lo largo del tiempo. Nos ha mencionado que él nació en Potosí. Allí estuvo hasta los 10 años y luego ya tuvo que ir a La Paz, a una ciudad, por supuesto, desconocida, donde de a poco se ha ido adaptando al medio. Recuerda el colegio Hugo Dávila, no terminó el bachillerato en ese colegio, pero logró salir bachiller para luego estudiar biología, vincularse en la actividad política en la universidad, sufrir, diríamos, los avatares también de la persecución de la dictadura militar, irse al Beni, conocer un contexto totalmente diferente, luego volver a la ciudad de La Paz para integrarse a la universidad y decidir estudiar comunicación social en la Universidad Católica. La universidad, antes de concluir sus estudios, ya le abriría posibilidades de trabajo en Radio Fides, con el padre José Gramón de Moragas, luego el periódico Hoy, con Toro, el director o el jefe de prensa de ese tiempo, y después Última Hora, y buenas anécdotas que hay para recordar con Javier. Lástima que el tiempo sea demasiado corto, podíamos haber todavía desarrollado otros temas que, por cierto, Javier lo tiene todavía guardado para compartirlo con el público. Decir que la entrevista ha sido muy enriquecedora y que ojalá el público que vea la entrevista también sienta y viva con pasión eso que Javier ha vivido en el ámbito de su formación académica, en el ámbito sindical y en el ámbito periodístico. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto.